Ahora conectamos con Guayaquil, el ingeniero Roberto Aspia, su director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Roberto, muy buenos días. Byron, buenos días, un saludo a los televidentes y como siempre a su orden. El gobierno alista ya 2.000 millones de dólares que ha recibido el Fondo Monetario el pasado día viernes y dice que son 6 sectores los que va a ser beneficiados por estos 2.000 millones. Una parte de ellos, de hecho el presidente, son 300 millones para los créditos Reactívate Ecuador, pero para reactivar el Ecuador y fortalecer la dolarización, el gobierno todavía tiene pendiente algunos temas. Desde el Comité Empresarial, ¿cuál es la expectativa que pueden tener? Varios señalamientos. Escuché al presidente Moreno ayer en su intervención y me parece que es una buena noticia en términos que ya se han recibido esos primeros 2.000 millones de dólares de un total, según destacó, de 7.120 que se van a recibir a más del Fondo Monetario, de organismos multilaterales de desarrollo y de la banca china, de manera tal que eso genera una mejor expectativa de cara al cierre de año, particularmente en el último trimestre, en donde obviamente merced a esta liquidez va a haber un cierto repunte de la economía. Creo que es importante destacar que hay que hacer un esfuerzo para ponerse al día en lo que tiene que ver con los atrasos a los proveedores de bienes y servicios que suman más de 3.000 millones de dólares, en donde hay algunos sectores de la economía de ámbito privado, como pueden ser construcción, prestadores de servicios médicos, consultoría. Obviamente en ese grupo y de forma extensiva están también los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales. Y bueno, ahí de modo propio hay un paquete que suma hoy por hoy más de 3.000 millones de dólares. La novedad es que el jefe de Estado dijo ayer que ya están al día en lo que tiene que ver con el pago de sueldos y salarios del sector público y también de que hay una parte de ese dinero que va a estar destinado a programas sociales para aumentar el número de beneficiarios del bono de solidaridad, lo cual, dadas las circunstancias, me parece lo correcto. Esto es pasar de 1 millón de personas aproximadamente en la actualidad a cerca de 1,5 millones durante el primer trimestre del próximo año. Hay que entender esto con cierta reserva en el sentido de que la solución no va por entregar más bonos en el largo plazo, sino más bien para generarle a todas esas personas la posibilidad de un empleo digno. Pero en todo caso, creo que ha sido una buena noticia conocer que se ha concretado este desembolso y merced a esa liquidez, obviamente, las cuentas de la propia banca de ámbito privado, de las cooperativas de ahorro y crédito, va a incrementar y eso va a significar liquidez también para hacer préstamos. Es importante lo que usted decía acerca de que una parte de ese dinero va a estar destinado a los fondos de Reactívate Ecuador, porque si bien ese programa de crédito de capital de trabajo para rescatar empresas se anunció hace cuestión de 3 meses a la fecha, su instrumentación ha estado muy dificultada por las circunstancias de que justamente no ha habido esos recursos, así que en buena hora de que el anuncio confirma que esto inmediatamente va a disponer del dinero necesario para llevarlo a la práctica, al menos de forma acotada, ¿no es cierto? Pero es un paso adelante. Roberto, el fondo ha sido muy claro en decir que no habrá medidas de shock ni medidas complementarias, la receta tradicional que tenía el fondo hace 20 años, pero que sí esperaría un fortalecimiento en la estructura jurídica de control de la corrupción, ha dicho el fondo. ¿Qué tan fácil va a ser en una situación ya casi a vísperas de terminar el gobierno, una asamblea totalmente desprestigiada, donde quizás no haya posibilidad de hacer una ley realmente contra la corrupción? Ese es un escenario complicado. Yo sí quiero destacar que durante la campaña electoral de 2017, este fue uno de los ofrecimientos del presidente Moreno, pero por distintas circunstancias han transcurrido 3 años, 4 meses de su gobierno y sigue siendo un pendiente importante al tenor de lo que hemos vivido respecto a los casos de corrupción vinculados a la pandemia, a la Asamblea Nacional,
Yo creo que también es importante destacar que esto se hace extensivo, no únicamente al gobierno central, sino igualmente a muchos gobiernos autónomos descentralizados, en donde en algunas oportunidades como que la opinión pública nacional no está volcada a mirar esa realidad también, de manera tal de que es muy importante que bajo la presente circunstancia y al tenor de la experiencia reciente que hemos tenido como sociedad ecuatoriana de tantos casos de corrupción, que la Asamblea Nacional y el gobierno, de común acuerdo con los propios organismos de control, dígase Contraloría, Fiscalía, excluyo expresamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues me parece que ese consejo tiene que desaparecer lo antes posible porque no aporta verdaderamente a la institucionalidad del país. Y digo, dentro de estos acuerdos en donde también podría buscarse espacios de participación de la sociedad civil, de sectores que han estado comprometidos en la lucha contra la corrupción, la propia prensa nacional que asumió nuevamente un rol protagónico en lo que esto se refiere, digo, hacer una convergencia de estos pareceres con miras a tratar de tener un buen proyecto de ley que sea aprobado dentro de lo que le resta de funciones a la Asamblea Nacional. Yo considero que este es un tema absolutamente prioritario. Roberto, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por tratar de ordenar casa adentro las finanzas, cerrando algunas empresas públicas improductivas o a quiebra, y está en una etapa también de concesionar muchos servicios. Escuchábamos al ministro Martínez, los puertos y los aeropuertos van a ser concesionados en su administración, y así otros sectores. No va a haber por lo menos reforma tributaria de lo que se ha conocido. ¿Qué más esperaría el sector de la producción y las cámaras de la producción en su conjunto para poder realmente tener reglas claras para una inversión e incluso estas alianzas público-privadas? El problema es que el tiempo se viene corto, faltan apenas, decía, 8 meses para el término de este gobierno y sí, hay la expectativa acerca de las concesiones, de las alianzas público-privadas, de la monetización de activos, pero en la medida que nos acercamos a la campaña político-electoral, la toma de decisiones vinculadas a esta eventualidad se van complicando de modo propio, así que en la medida que esto pueda agilizarse, ir ganando tiempo para que no se contamine con el hecho mismo pues, de que entramos de lleno en un escenario de confrontación política como corresponde y es normal, pues evidentemente esperamos que pues, se pueda avanzar todavía en estas fechas y creo que es muy importante para el país hacerlo. En este instante se está trabajando en la reforma del reglamento de alianzas público-privadas porque ahí se da la paradoja que el decreto ejecutivo que las reglamentó es anterior a la aprobación de la ley, que si mal no recuerdo tiene ya algunos años, se remonta a finales de 2015, y eso de modo propio constituye una paradoja, de forma tal que hoy por hoy se está trabajando en base a una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo para de alguna manera actualizar ese reglamento y que permita darle mayor transparencia a los procesos e igualmente procurar favorecer procesos públicos competitivos. Conozco de algunos casos de alianza público-privada que están en compás de espera y van a depender con mucho de estas definiciones que me permito compartir el contexto. Roberto, el tema de la seguridad jurídica, que algunos sectores de las cámaras han puesto su preocupación por un caso muy puntual, porque dicen que podría afectar efectivamente la inversión extranjera. La consulta minera en el Azuay, en Cuenca, que ha sido uno de los temas que incluso el alcalde de la ciudad lo ha liderado. Sí, efectivamente podría asustar, por usar un término, a los inversionistas en el sector minero, que es un sector que no ha tenido mucho desarrollo, a pesar de tener muchas fuentes para la extracción de concesiones mineras. ¿Efectivamente esto podría ser una mala señal para la inversión? Sin duda que sí, el tema nos ha tomado por sorpresa, sobre todo por la manera expedita en que la Corte Constitucional se pronunció sobre el particular, inclusive con 2 jueces que estaban siendo impugnados por parte de distintos actores debido a su activismo alrededor
del tema antiminero en distintos momentos de la fase previa de su actividad profesional a integrar la Corte. A esto no se dio trámite, no fue objeto de conocimiento previo como correspondía por parte de la Corte. Nos preocupa mayormente el freno que esto va a significar para uno de los sectores que mayor potencial tiene en términos de inversión extranjera y de generación de divisas, de riqueza para el país. Esto visto siempre con el prisma de que supuestamente la minería incumple con los estándares legales y en función naturalmente de parámetros internacionales de buenas prácticas, porque finalmente no hay pruebas contundentes de que esto esté sucediendo en el país, por lo menos en lo que tiene que ver con la minería formal, todo lo contrario, y en lo que se refiere a su actividad productiva, pues ni siquiera son tan consumidores de agua como se podría suponer, de manera tal de que hay muchos mitos alrededor de este tema y naturalmente hay interés también de capitalizar políticamente una causa que tiene mucha adhesión, especialmente en el segmento joven de la población ecuatoriana, pero nosotros miramos con reserva y con preocupación la forma como esto está siendo manejado y ciertamente el hecho de que la Corte Constitucional haya dado luz verde a la consulta popular en el Cantón Cuenca abre la puerta para que muchos otros gobiernos autónomos descentralizados hagan lo propio y esto sin duda va a significar un freno para el desarrollo de un sector que hoy por hoy se está proyectando como uno de los más importantes en términos de exportaciones, de contribución al Producto Interno Bruto, y bajo esa perspectiva sin duda contraproducente en el momento que estamos hablando que la prioridad es lograr la reactivación económica del país. Roberto Aspiazu, un gusto conversar con usted a esta hora de la mañana. Gusto, Byron, un cordial saludo. Gracias al director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, ingeniero Roberto Aspiazu, con sus inquietudes y sus reflexiones a propósito de estos temas de la economía y la reactivación del aparato productivo. 7:42. Vamos.